a irnos, vamos a echar un poquito marcha atrás. ¿Qué dijo Carlos Roversi en torno a por qué no se lograba esa convocatoria? ¿Por qué no llegaban esos delegados a Liberación Nacional? ¿Qué está pasando en Liberación Nacional? Si lo puede repetir, Carlos Roversi. Buenos días. Buenos días. Como el tiempo es oro aquí, primero no hay tendencia chinchillista, para aclararle en ese sentido. Yo represento a la expresidenta Chinchilla en el directorio. Mire, a mí la verdad es que mi comentario fue a lo interno del partido y no para un debate de análisis social o político, etcétera. Y no tiene que ver mucho con la asamblea. A mí me parece que eso es un elemento que confluyó en algunas cosas. El 27 va a haber otra asamblea y va a llegar el quórum. Pero tienen que ir a traer a la gente, un poco Patón, y va a tener digamos que aquí hay varias cosas. Un problema de gestión que efectivamente a la gente hay que hablarle. No hay elecciones y entonces como no hay elecciones no se calienta. Pero lo más grave en este sentido es que digamos, yo lo que dije y lo que he querido decir es que es necesaria una revolución interna en Liberación Nacional. Creo que hay una gran prepotencia dentro de los liberacionistas y le voy a decir una cosa. Primero, en Liberación Nacional creemos que perdimos las elecciones del 14 como perdimos 6 anteriores y que como ese gobierno es tan re malo como lo es, vamos a ganar las elecciones del 18 como hemos ganado otras. Y eso no es así. O sea, creo que la realidad del mundo, del país, del Partido de Liberación Nacional cambió, pero estamos haciendo lo mismo, vamos a distritales, a cantonales, vamos a gastar 300 millones de colones en una próxima convención, vamos a movilizar 300, 400 mil personas, porque es un partido grande, sin duda alguna, pero eso no es realmente la solución de Liberación Nacional. ¿Cuál es? Entonces, a mí me parece que hay 3 cosas. Primero, en lo interno, una constituyente, para coger las palabras de Alex Solís, una constituyente interna, en donde hay que volver a abrir los espacios dentro de Liberación Nacional, hay que separar, digamos, los sectores y los movimientos de la estructura territorial y abrirle el espacio a los líderes sindicales, a los líderes solidaristas, a los líderes empresariales, como antes. Es que territorializamos el partido. Eso en lo interno, hay que hacer una juventud muy fuerte en Liberación Nacional, como antes. Nosotros teníamos juventud de enseñanza media, juventud universitaria, juventud liberacionista, que peleaba solo, independientemente de los territorios, y hoy día es dependiente de los territorios. Eso en lo interno, en el corto plazo, junto con otras reformas que bajo el liderazgo ahora del presidente del partido y del secretario general estamos haciendo y estamos trabajando. Lo segundo tiene que ver con algo que es necesario, que es revisar el papel del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, estamos sometidos al imperio del Tribunal Supremo de Elecciones, que además se presta al juego, como se ha prestado el país, de la estafa más grande que tiene que ver con la deuda política. No es posible que sigamos dependiendo de la banca privada, costarricenses. O sea, nos dan deuda política, nos dan millones de colones de deuda política y hay que ir a rogar a los bancos privados para que nos rebajen de eso, se ganen un montón de plata y no tengamos los recursos para trabajar como partidos políticos. En el caso de Liberación, que es el único partido político en este país que realmente es partido, es muy duro, lo demás es muy fácil, ¿verdad? Lo demás es muy sencillo porque no les importa. Y hacia afuera, que es, digamos, uno de los grandes temas que estoy planteando y que me parece necesario, es que vamos a tener que volver a tratar de ver cómo generamos confianza en la ciudadanía. Porque usted dijo, nadie confía en este momento. Bueno, y don Claudio lo dijo aquí hace un martes, que primero que no había inventado el agua tibia y que nadie confía en ningún partido político. Sí. Yo lo hablo en Liberación, pero lo hablo en función. Pero usted dijo además que usted apoyaría la propuesta de Otón Solís. Ahí voy. Y ahí tengo una discrepancia con don Claudio, lo hablábamos ahora entre telones. Yo creo que la única forma, no solo de Liberación, pero hablo en el caso de Liberación Nacional, la única forma de que los costarricenses nos crean tiene que haber gestos, y me parece que el próximo gobierno de Liberación Nacional tiene que estar integrado por un montón de grupos políticos o de grupos sociales. Tenemos que abrirle campo a los sectores sociales, a los sectores sindicales, a los sectores empresariales, que tengan representación en el gobierno. Igual, una alianza con partidos políticos, yo no veo nada malo. Es más, me parece la propuesta base de Otón Solís buena. Sus metodologías me parecen absurdas, o sea, no estoy de acuerdo con el fondo. Recordemos, la propuesta base es de que... La propuesta base es que tiene que haber un gobierno de unidad nacional en el año 18 con una agenda mínima común. Sí. Y yo creo en eso. Partido. Y Claudio Alpizar, que ya va a replicar... Yo quiero tocar esos temas. De una vez, sí. Dele, porque usted dijo que también Roversi decía eso, porque él es el representante de ese chinchismo. No, que buscaba una posición neutral. Y que cómo se justificaba el triunfo del PAC con 1.300.000 votos. Yo lo que planteaba es que el chinchismo es muy pequeño en esta lucha que se da entre el arismo y el figuerismo, y que Carlos, como bien lo planteaba él, es el representante de Laura Chinchilla, y que el escenario se prestó para buscar un centro en esa disputa que se está dando,
Y por supuesto, cuando usted ve la figura de Carlos Robersi ahí, usted está viendo a la presidenta de la República porque es su representante directo. Tengo una diferencia con lo que Carlos plantea, porque yo creo que la diferencia, Carlos me va a terminar dando la razón. Ciertamente Liberación requiere una revolución, pero no es interna, porque a lo interno están muy contentos con todo lo que está pasando. Quieren mantener igual, quieren mantener el status quo. Esa asamblea que existe hoy es una asamblea que ya tiene un periodo largo, que pueden muchos de los que están internamente ahí, estando sus últimos días, porque hay algunos que fueron nombrados por el candidato más débil de la historia de Liberación Nacional, que huyó de una elección, como es Johnny Araya, y esos les va a pasar la factura también en alguna medida, y va a haber una limpieza de esos poquitos que quedan ahí. Entonces, la revolución que realmente ocupa Liberación es externa. ¿Por qué? Porque Liberación, en ese otro espacio que decías vos, Carlos, de tener que reanimar a la gente a acercarse a Liberación Nacional, Liberación ocupa ser tomado por el liberacionismo desde afuera, desde esa gente que no está en esa estructura, que se quiera animar a cambiar a Liberación Nacional para volverlo a poner, no en el primer lugar porque sigue estando en el primer lugar, no hay otro partido que tenga. A Carlos le preocupa que Liberación no tiene credibilidad, pero yo planteo, si Liberación tiene un 22, 25% de la ciudadanía y duplica a los demás partidos, la credibilidad de los demás partidos es menor. Pero no Lo sería... que sucede es que todos juntos, Laura, perdona, suman un 35% y hay un 65% de gente que no está afín a ninguno de estos partidos y que no tiene credibilidad en ninguno de los partidos. Y no está cayendo Claudio Alpizar, tal vez en lo que decía Carlos Robersi, de que creen que Liberación va a ganar por default. No, estoy diciendo que tiene un 20%. Entonces Liberación ocupa captar gente del 65% que no tiene partido, ponerle que anda un 35, un 40% de gente que se define, y Liberación ocupa captar gente de afuera. Ahí sí es posible que en ese 65%, 60% de gente que no tiene partido, a Liberación Nacional sí se le complique más que los otros partidos porque ha estado 8, 9 veces en gobierno y el que gobierna se desgasta más que el que no gobierna. Ahora, en relación a la propuesta de Otón Solís, no creo en eso. Yo creo que en partidos fuertes que plantean una campaña electoral con una visión, venden esa visión y cuando ya el gobernante está, sí, ahí puede buscar un gobierno nacional, sumar a alguna gente de otras huestes para conformar gabinete, pero desde el arranque, como lo planteó Otón Solís, por Dios, eso es de la niña pochita, pretender tener ministros mediante consulta con una compañía para que verifique los requisitos de la persona, para ver si los contratamos o no los contratamos. Eso no es política, eso es una ocurrencia. La política necesita gabinete y si el gabinete no se genera desde el punto de vista de la necesidad de liderazgos políticos, el gabinete va a ser tan malo como el actual, que es del partido de Otón Solís, que tiene figuras de la unidad, de liberación, de todo lado, que no tiene liderazgo. Don Otón tiene aquí el gabinete que él está pidiendo con el Guillermo Solís y no ha resultado, no ha sido bueno. Entonces la propuesta más bien es de partidos fuertes, con liderazgos determinados, con objetivos claros sobre el horizonte y que desde ahí, claro, quien gobierna dentro del marco César, Laura, Carlos, de la meritocracia, buscar un excelente gabinete que no se fije en los colores políticos, sino en las capacidades personales, de liderazgo y técnicas de quien va a ejercer ministerios. Hablábamos en un debate anterior en el que usted participaba que Liberación Nacional está fragmentado. Usted dice que la revolución tiene que ser externa, pero usted mismo aceptaba que dentro del partido existen luchas de poder. ¿Por qué no es necesario esa revolución interna, como lo dice Carlos Robersi, si hay un problema de fragmentación y de lucha de poderes dentro de Liberación Nacional? Es que la asamblea lo que va a definir es las reglas del juego. Y esas reglas del juego lo que va a hacer es una nueva elección para cambiar los integrantes de esa asamblea. Entonces, por supuesto que las reglas las tiene que cambiar la gente, esa constituyente que pide Carlos la tiene que cambiar los 130 y pico de personas que están ahí. Pero la visión de ellos a lo mejor va a ser cambiarlo para beneficio de ellos sin estar pensando en la sumatoria que tiene que hacer Liberación en ese 60% de gente que no tiene partido. Pero si la gente se involucra en el proceso de Liberación Nacional y cambian la estructura y la integración de lo que es la Asamblea de Liberación Nacional, esa revolución que pide Carlos de un cambio, de una percepción diferente del Partido de Liberación, puede tener asidero. Realismo político. Yo coincido totalmente con don Claudio, no tengo que quitarle ni un punto ni coma, coincido plenamente, pero en la realidad política hoy Liberación Nacional sí tiene por lo menos que abrir un espacio en este proceso que viene para que sectores que han sido excluidos del partido o se han sentido excluidos propiamente del partido, y vean esto, Liberación Nacional desde el año
74 empezó a tener problemas porque se convirtió en un 40, 41, 42%, antes éramos 50, 60%, y hemos ido bajando por los errores o por el desgaste o por la aparición de otros partidos como el PAC, que se lleva un grupo de gente importante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será motivo de un análisis mucho más profundo que no nos da tiempo. Lo cierto es que hoy, si nosotros no abrimos el espacio a la gente desde ya para darle participación a esos sectores, si nosotros lográramos pasar de ese 25 que habla Claudio, que además es correcto lo que está pasando, 23, 25, al 33% de gente que dice que es liberacionista. Además, si ustedes ven las encuestas, hay un 30%, 31, 32, que dicen que son liberacionistas, pero que no necesariamente votan por liberación, porque no han tenido acceso, porque se sienten frustrados, porque no nos ven humildes, no nos ven que estemos dispuestos a rectificar los errores que hemos cometido en el pasado y a tener una visión de futuro, aunque la tengamos. O sea, la gente tiene una duda sobre la transparencia de Liberación Nacional, y yo vuelvo a insistir, la mayoría de las y los liberacionistas es gente honorable, es gente honesta, pero aquí se ha creado un escenario en el país de que somos el partido de la corrupción, cosa que es absolutamente falsa. Pero entonces tenemos que abrir espacios para que la gente se sienta identificada. Pero ese espacio tiene que abrirse ya, no puede ser después. Coincido con Claudio, para mí lo ideal sería lo que está diciendo Claudio, pero la realidad política de Liberación Nacional es diferente. Cualquier partido le sería fácil. ¿Qué están esperando los otros partidos? Ser el segundo contra Liberación Nacional para después unirse todos contra Liberación Nacional en una segunda ronda, que yo veo inevitable en el año 18. Sería para mí raro que no se dé. Y entonces yo necesito, como Liberación Nacional, sacar el 40% en la primera ronda. Pero esos engendros que vive Liberación a lo interno esa es la hoy, realidad, dice Andrew. sí, pero la realidad también es que esos engendros que vive Liberación a lo interno hoy y que le dificultan todo lo que Carlos estaba diciendo y que generaron esa percepción ciudadana, es parte de lo que Liberación ha hecho con frecuencia a lo interno. O sea, es no abrir espacios. No abrir espacios, hacerse un nicho de gente que perdón, ahí hay gente muy buena, pero este comentario va para los que no son tan buenos, que no tienen capacidades políticas, que no tienen conocimientos políticos, que no conocen la realidad nacional, sino que están en una lucha pequeña, de pequeña política, de esa política chiquitita, de regional, de los pleitecillos, si soy regidor, si soy diputado, y Liberación Nacional en estos momentos tiene ausente un grupo de pensamiento que esté generando una visión de futuro. Aquí lo decía el buen amigo Gustavo el martes, ¿verdad? Donde planteaba de que el pleito de Liberación no es por esa visión de qué va a ser el partido a futuro, hacia dónde vamos, sino que son luchas de canchas pequeñas, de tercera, cuarta división, para poner ejemplos de fútbol. Ahora, dentro del otro marco, si hay un grupillo pequeñillo que le conviene a lo interno de Liberación Nacional seguirle haciendo daño a Liberación Nacional, que ya lo hizo, que es pequeñito, sí, pero es el arayismo, que sigue teniendo alguna representación a lo interno de Liberación Nacional, con un alcalde hoy que llegó con muy poca votación y que llegó por los cristianos, pero que la lectura que la gente hace es que fue Liberación Nacional la que lo llevó. No, fue una clientela y unos cristianos que lo llevan ahí, y el alcalde Johnny Araya pretende en alguna medida tomar al partido Alianza por San José, está en esa lucha, y si la tomara pudiera ser que sus intereses sean que Liberación Nacional se debilite en beneficio propio. ¿Ese pleito pequeño en canchas pequeñas pone en riesgo a Liberación para las elecciones? No, o sea, a ver, el 27 se va a hacer la asamblea y el 27 se va a aprobar el reglamento. Sí. Los liderazgos ya no pueden ser liderazgos verticales, ahora los liderazgos son horizontales, no hay mesianismo en Liberación Nacional, ni lo puede haber, pero yo creo que va a haber acuerdos políticos. Ya ayer hubo una sesión del directorio, repito, realmente hay un gran esfuerzo del comité ejecutivo y hay un esfuerzo incluso de las figuras importantes, llámese Arias, llámese Figueres, llámese los otros precandidatos que ya están anunciados. Que a todos les conviene. Es que no hay nadie que no le convenga, pero además tenemos tiempo. Lo que pasa es que aquí la gente ha hecho un escenario como que la otra semana hay que resolver el problema. No, pues si estamos en tiempo. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, Laura. Liberación Nacional es un partido muy grande a pesar de ser pequeño dentro de la estructura nacional. Y entonces para nosotros es muy complejo el proceso. Estamos en una discusión seriosísima sobre la paridad horizontal. Para los partidos pequeños eso es pecata minuta porque no tienen liderazgos constituidos. Para nosotros es dificilísimo y entonces nos lleva a un debate donde necesitamos la reflexión y necesitamos los acuerdos, pero se van a dar. A mí eso no me preocupa y no lleva a riesgo esto a Liberación Nacional. Muchas gracias a Carlos Roversi del Directorio Político de Liberación y también a Claudio Ortiz, analista. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vamos. Buenos días. A continuación, promueve